Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Mirad, desde hace poco tengo este filodendro y resulta que la maceta viene más de uno. O sea, este de aquí que se ve grandote es uno, aquí chiquitito hay otro, este otro más, ahí atrás se ve otro. Entonces, ¿qué pasa? El grande está bien puesto en su sitio, pero mirad, este que ya está medio crecidito ya está empezando a caerse porque no tiene hueco. Entonces vamos a separarlos. Vamos a quitarles el sustrato que tienen y vamos a poner cada uno en una maceta. Vamos allá. Bueno, vamos a tumbarlo, que nos va a resultar un poquito más fácil. Con mucho cuidado porque ya veis las hojas que tiene, son tremendas. A ver si podemos empujar un poquito. Es que es tan grande, cuesta sacarlo de aquí. Mirad lo que vamos a hacer. Vamos a empujarlo un poquito. Ahí está, por fin. Vale. Pues vamos a irlos separando porque aquí, como veis, hay muchísimos. Y esto no les viene bien estar tan juntitos. De hecho, el segundo más grande, este de aquí, mirad, cada vez que nacen las hojitas ya se están dañando porque chocan unas con otras, es demasiado. Mirad todos los que han salido de una misma maceta. Es alucinante. He contado y hay 11 en total. Y cada uno de un tamaño distinto. Este se podría decir que es el principal. Este, el que estaba chocando con el grande, que de hecho, mirad, esa hoja ha salido dañada de tanto choque que tenía. Y el resto están... Yo pienso que esto es de lo juntos que estaban. Así que vamos a aprovechar y aparte de hacer el trasplante vamos a hacer también esquejes. Y os voy a enseñar cómo se hace. Ya que tenemos tantos, nos va a rentar. Mirad qué bonitos. Pero dañados. De tan juntos que estaban. Bueno, vamos a empezar. Mirad, estos de aquí son los más bebitos. Hay dos muy chiquititos y otros tres ya un poquito más creciditos. Entonces, vamos a plantarlos. Estos directamente los voy a poner en macetas chiquititas. No merece la pena ponerlo en macetas más grandes. De estas donde vienen las suculentas. Ahí está. Y estos no los voy a poner en un sustrato bueno de momento. O sea, estos más chiquititos les vamos a poner en todo el cepellón que nos ha sobrado. Así que vamos a ello. Qué cositas más pequeñas. Bueno, pues vamos a coger el cepellón y vamos a aprovechar que tengo enraizante hecho y ahora cuando los riegue les voy a echar un poquito de enraizante que les va a venir muy bien para pegar un pequeño estirón. De todas maneras, estas plantas, el Philodendron Imperial Red, es de crecimiento rápido. Ya os iré enseñando cómo van creciendo. Un poquito más. Por aquí lo vamos a dejar. Vamos a abrirle un huequito.
y le plantamos. Qué pequeñito, qué frágil. Así. Pues ala, ya tenemos uno. Vamos a por más. Mirad, he traído estos dos que ya están un poquito más crecidos y vamos a ver cómo se sacan esquejes de aquí. A ver, que os lo enseñe. Mirad, a medida que va creciendo va desarrollando raíces. Estas que estaban más cerca del suelo se han desarrollado y han llegado hasta tocar el suelo. Entonces, si separamos esto y esto, podemos sacar de aquí una planta. Y mirad, aquí una, aquí otra, y aquí veis que tiene también raíces. Esto igualmente también lo podríamos separar, pero como está tan chiquitita, todavía no quiero separarla. Vamos a esperar con esa. Entonces, ¿cómo hacer esquejes? Cogeremos unas tijeras o un cuchillo, una herramienta que ya esté esterilizada previamente, y vamos a cortar. Mirad, aquí tendríamos una con una hojita, que al menos tengan una hojita, y vamos a cortar por aquí. Mirad, aquí tendríamos una plantita y aquí tendríamos ya la otra también con raíz. Y esta de aquí tiene otras dos raíces, pero como están tan pequeñas, se las vamos a dejar de momento. Entonces, una vez que las hemos separado, esta por ejemplo la podemos plantar porque esto de aquí no va a tocar la tierra, que es donde tiene el corte. Pero esto sí tocaría la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como hace todavía calorcito, vamos a dejarle unas 3 horas aproximadamente que cree como una pequeña costra que cicatrice un poquito y ya la vamos a plantar. Para plantarla podemos usar cepellón, fibra de coco, sustrato para semilleros, eso un poquito a vuestro gusto, como os apañéis. Aquí lo mismo. A ver, este de aquí, esta parte, tiene al menos una hojita, tiene sus raíces, pues vamos a cortar justo por aquí. Mirad, este tronco tiene ya una raíz bien formada y aquí está sacando puntitos de futuras raíces aéreas. O sea, igualmente esto podríamos separarlo en más partes, pero yo recomiendo que al menos saque un poquito de raíz. ¿Que lo podéis hacer así perfectamente? Sí, pero si está un poquito más desarrollada mejor, o sea, al menos un cachito así para que os hagáis una idea, un par de centímetros o 3. Mirad, aquí tenemos otro que podemos dividir. Con estas raíces se quedaría esta hojita y este, mirad, tiene una raíz ya bastante grande. Entonces, vamos a separar aquí y vamos a cortar por aquí justo. Despacito. Aquí lo tenemos. Este le podemos plantar ya y este de aquí igual. Vamos a esperar que aquí genere una pequeña cicatriz y vamos a plantarlo en unas 3 horas más o menos. Esta hojita se la vamos a quitar porque está dañada. Fuera. Y esto lo dejamos aquí para plantarlo más tarde con estos. Vamos a plantar este pequeñajo. Mira, este de aquí estoy viendo que también tiene una raíz, aparte de tener ya la principal formada, por aquí le está saliendo otra ya bastante larguita. Entonces aprovechamos y también vamos a separar. Con cuidado. La raíz principal se va a quedar con estas dos hojitas y aquí nos vamos a llevar otro. El corte hay que intentar hacerlo por aquí porque mirad, tiene ahí más raíces aéreas. A ver si somos capaces porque está ya bastante apretado ahí.
Aquí está. Vale. Si por casualidad tuviese la raíz más pequeña y queréis enraizarlo antes, podéis hacerlo de diferentes formas. Yo os recomiendo siempre que sea en fibra de coco, musgo, sphagnum y no en agua. ¿Por qué no en agua? Es muy fácil que enraice en agua. Pero ¿qué pasa? La planta se adapta a ese medio de cultivo. Entonces, las raíces que va a generar van a estar adaptadas al agua y al plantarlo en tierra va a tener que desarrollar de nuevo raíces que se adapten a la tierra. Por lo tanto, va a ser al final el doble de trabajo. Mucho más fácil desde un primer momento si lo hacemos en musgo, sphagnum o fibra de coco. Eso ya depende de cada uno. Mirad, ya nos quedan los dos más grandes. Así que vamos a preparar sustrato especial para el filodendro. A ver, vamos por aquí. Me he traído el cubito. Vamos a dejar los filodendros un poquito a un ladito en lo que preparamos el sustrato. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a usar sustrato especial para plantas verdes. A ver si os lo puedo enseñar. Este de aquí. El que es para plantas tropicales. Un momentito que subo la cámara. Así mejor. Así. Y este sustrato ya viene con un pelín de perlita. Pero de todas maneras nosotros le vamos a añadir más perlita y fibra de coco. La perlita va a servirle tanto para el drenaje como para la humedad. Y la fibra de coco va a ayudar a retener nutrientes y a que mantenga un poquito la humedad, que a los filodendros les viene muy bien. Así. Voy a por la fibra de coco. Aquí la traigo. Así. Por aquí lo tenemos. Vamos a mezclarlo todo muy bien. Y vamos a ponerles en dos macetas distintas, que no queremos que vuelvan a chocar otra vez y se les vuelvan a dañar las hojas. Mira, aquí lo tenemos, ya todo mezcladito. Vamos a empezar por el que era más pequeño de los dos grandes. Volvemos a bajar. Vale. Vamos allá. A ver, que lo coja. Este de los dos grandes era el más pequeñito. Vamos a irle poniendo y le echamos su sustrato. Tampoco hace falta que le apretemos mucho, o sea, lo suficiente como para que se quede sujeto, pero sin llegar a apelmazar el sustrato. Así. Aquí lo tenemos. Y este de aquí va a ir en esta macetita. Mira qué bonito queda. Precioso. Vamos a dejarlo ahora en un ladito y vamos a por el grande. El grande le vamos a volver a poner en la misma maceta donde estaba. Aquí. Vamos a echar el sustrato. Vamos a dejarlo de momento por aquí y vamos a por el filodendro. Este se ha quedado con buenas raíces.
Ahí. Vamos a echarle su sustrato. Mira qué preciosidad. Me encanta. Es precioso. Mira, cuando salen las hojas, cuando nacen, tienen este tono de aquí rojizo. De hecho, mira, aquí está saliendo una y está con ese tono rojizo. A medida que van madurando, van cogiendo estos tonos más naranjas. Luego van cogiendo los tonos verdes, mirad que va oscureciendo. Y terminan en este verde clarito. ¡Qué bonitos! Vamos a aprovechar que hemos terminado el trasplante del filodendro y vamos a limpiar las hojas. De esta forma vamos a quitar el polvo y los restos de sustrato que se han quedado por las hojas, por lo que vamos a ayudar a nuestro filodendro a promover la fotosíntesis y le vamos a ayudar a que se desarrolle. Otro punto importante que os quería comentar es sobre el trasplante. Hemos quitado todo el cepellón a nuestro filodendro, por lo que hemos estado tocando mucho las raíces. Como consecuencia de este trasplante, hemos estresado la planta. Aproximadamente hasta dentro de 4 semanas no vamos a notar que apenas crezca, ya que se tiene que recuperar. Por último, ya simplemente nos falta regarlas, que he aprovechado que tengo enraizante hecho y le he echado un poquito en el agua de riego, que les va a venir muy bien. Esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like, me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.